Sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día. Del Evangelio de Marcos. Resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». En el Evangelio de hoy se nos ofrece un resumen o síntesis de estos primeros días de Pascua, de las apariciones de Jesús. No puede concluir más que con el envío misionero: id y compartid con todos esta buena noticia de alegría y salvación. A propósito de este texto del Evangelio de Marcos, me gustaría compartir contigo 3 reflexiones. En primer lugar, como he anticipado, el texto de hoy hace, por así decirlo, un recuento de apariciones de Jesús resucitado, María Magdalena, los discípulos de Maús y finalmente los 11. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, continúa: se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, después se apareció a más de 500 hermanos juntos, después a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último se me apareció también a mí. Y a lo largo de la historia, Cristo resucitado se ha dado a conocer también a miles y miles de hombres y mujeres, en medio de su cotidianidad y también de sus dificultades y pecados. Cristo también quiere hacerse el encontradizo contigo. Lo ha hecho ya en diversas circunstancias y quiere seguir haciéndolo. Permanece unos segundos en silencio y haz memoria de aquellas ocasiones en que de modo especial se ha hecho y se hace presente ante ti. En segundo lugar, no puede pasar desapercibida una referencia del texto de hoy. Se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa. Cuando estaban a la mesa. Había ocurrido lo mismo con los discípulos de Maús. Nos decía San Lucas, evangelista: tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y ayer, según el Evangelio de Juan, Jesús se aparecía a 7 discípulos en la orilla del lago de Tiberíades. Y nos decía el texto: al llegar a tierra, vieron unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: vamos, almorzad. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio. Siempre, aunque sea de manera velada, se presenta Jesús resucitado en el don, en el misterio de la Eucaristía, en ese pan partido y repartido, que no es solo una parábola de la vida de Jesús y de lo que ha de ser tu propia vida, es decir, una vida partida, entregada, sino que es presencia real de Jesús en medio de los suyos, presencia que nos une a Él, que nos hace uno con Él, nos une a nuestros hermanos y nos fortalece. ¿Reconoces a Jesús en la misa? ¿Adoras a Cristo en la Eucaristía? Y más aún, cuando en comunidad celebras la Eucaristía, ¿te sientes transformado y lanzado a ser tú mismo Eucaristía, pan partido y repartido que alimenta a otros?
En tercer lugar, todas las apariciones que hemos visto estos días siguen una dinámica semejante. Jesús, por pura iniciativa suya, se hace ver a sus discípulos de manera sorpresiva. No es un sueño, ni una ilusión, ni una alucinación colectiva, es real. Entre otras cosas porque casi nunca es reconocido a la primera. Los discípulos dudan, les cuesta creer, pero después de un tiempo lo reconocen y creen en él. Finalmente reciben el mandato de, en comunidad, anunciar la buena noticia. Esta dinámica se repite en ti. Tú no eres diferente a ellos, por el bautismo eres también discípulo y apóstol. El Señor ha tomado también contigo la iniciativa, has tenido experiencia del resucitado, y como aquellos discípulos, has dudado, también has necesitado tiempo para reconocerle. Otras veces lo has reconocido a toro pasado, mirando hacia atrás. ¿Cuántas veces hemos exclamado, el Señor estuvo presente ahí? Y ahora la pregunta es, ¿te sientes enviado por Él? Porque Él dice hoy, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Hoy te dice a ti, ve a los tuyos, familia, amigos, pareja, hijos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, y da testimonio de que estoy vivo y de que tú eres testigo de esta esperanza. ¿Estás dispuesto a acoger esta llamada? Pues que este Evangelio te lleve a reconocer, aun en medio de dudas y debilidades, la presencia del resucitado en tu vida, y que con sencillez y honestidad, sin grandilocuencias, des testimonio de él, que con San Pablo puedas decir a todos, finalmente se apareció a mí. Señor Jesús, hazte presente en mi vida, dame fe para que te vea en tu palabra, en la Eucaristía, en el pobre, en las circunstancias de la vida, y que a pesar de mis egoísmos, de mi vergüenza, pereza, orgullo, deje ver a los demás que tú vives en mí.